Ya empezó. Hola, hola. Empezamos a conversar, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Severino Pérez. Severino Pérez. ¿Y hace cuánto que... ¿Dónde nos encontramos mejor? ¿En qué lugar? ¿Esta zona es Vejiga? ¿Cómo es bien Vejiga, sí, 13 de la Valleja. 13 de la tercera de la Valleja. Sí. 13ª de la Valleja, sí. ¿Y desde cuándo vive, Severino? ¿Cuándo vive usted acá en el predio? Así. De toda la vida nací ahí en esas taperitas que hay. Acá. Sí, sí, sí. Toda la vida, del año 24 soy. Desde el 24. ¿Y los padres suyos siempre vivieron acá o vinieron de otro lugar? No, vinieron de allá de Bolívar, eran ellos. Y mi padre era de descendencia canario. Era uruguayo, pero nació enseguida que se vinieron para Uruguay, el abuelo. Su abuelo fue el primero que nació acá en Uruguay. Mi padre. Su padre. Fue el primero de los hijos, porque tenía varios hijos, pero ya traía algunos que ya eran españoles. Y siempre se dedicaron siempre hicieron horticultura, Sí, siempre fueron agricultores. No, el quinta ni se usaba ¿Cuánto? Como para plantar alguna verdurita para las casas nomás, además Trigo y maíz. Trigo y maíz era lo vulgar. Sí, eso se repetía. Que siempre toda la gente hacía lo mismo, ¿no? Toda la gente hacía lo mismo, sí. Y pues más tarde se empezó con el girasol también. Sí, ahí va. Pero eso después, que sí, yo me acordaba que allá mi madre decía que el girasol cortaban y lo enganchaban en la daban vueltas así, para que se secara, o para la cotorra también. Sí, para que se secara, principalmente para que se secara. Y así cómo se producía antes, bueno, la forma de arar, de laborar la tierra, así, esto. Y con los araditos de mano y la yuntita de huello nomás. Y se producía más o menos ahí para la casa y para vender algo, para hacer gofio. Pues. Sí, el gofio abundaba. Sí, no, se vendían cosechas de varios miles de kilos. Y había molino bueno, lo más aquí se llama Fray Marco. Y a Monte. Monte. Sí. ¿Cómo era la caminería en ese tiempo? Porque me imagino que si toda esta zona se plantaba de trigo y de maíz para trasladar todas esas cosechas. En carreta, no había otra forma, pero los caminos eran pésimos. Hacia acá sumieron los caminos acá barriales, seguro del tránsito de carretas y eso hunde todo. Y cría de cerdo y eso se haría también, ¿no? También, sí, pero no en gran cantidad, no. Se criaban unos cuantos, más bien el cerdo era para el gasto de las casas. Pues sí, todos faenaban. Sí. Y esas plantaciones, pues yo recuerdo que donde la Fomento tiene la sede ahora, funcionaba el Banco República, donde distribuían semillas para los productores. Allí en el granero oficial. Sí. Yo tuve trigo allí en el granero. También, pero ya eran otros años, ¿no? Que lo llevé y el banco me dio la plata y después con los mismos chanchos saqué los chanchos y pagué y traje el trigo para hacer oración para las casas otra vez. Sí. 2 camiones de trigo. Lo ponía como en garantía por el dinero. En garantía, sí. Allí en ese mismo granero. Sí. Qué bueno eso, porque yo la verdad que no sabía cómo era la metodología que utilizaba. Se utilizaba el trigo como garantía y la financiación era propia, o sea, usted dejaba semilla de la cosecha anterior para plantar. Para plantar, sí. De vez en cuando se cambiaba con algún vecino, porque semillas nuevas casi no se conocían en la zona, eran todas cosechadas. Por ejemplo, yo te cambiaba a vos, por no plantar siempre la misma. Seguro.
¿Y fertilización en ese tiempo no era mucha la que había tampoco? No había nada de fertilización. La fertilización empezó varios años después. ¿Y en qué año se vino eso? Ahí, cuando hacían eso con el trigo y más o menos, ¿en qué año fue eso? ¿Desde qué año hasta qué año más o menos, no? Bueno, desde el principio yo no sé de cuándo se empezó eso, ¿no? Pero yo tuve trigo en el granero más o menos en el 60 por ahí. Sí. 55, 60 por ahí. Sí. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó como productor, a trabajar la tierra? 30, no, que empecé a trabajar la tierra desde que tenía 8 años. 8 años. ¿Y cuántos hermanos eran? ¿Vivían acá siempre? Éramos 9 hermanos. 9 hermanos. 9 hermanos. ¿Y recuerda cuando aparecieron los primeros arados de carro o no? Me acuerdo, sí, cómo no. Y que estaba el Oliver y el Mersón. Después ya empezó a venir el Mercedes, el Trofeo y eso, pero ya más adelante. Sí. ¿Y en qué año fue eso? ¿En qué cambiaba el sistema de arado? ¿Se rendía más? Seguro que sí. Se necesitaban más bueyes también. Y se precisaban más bueyes, pero seguro eran 2 rejas, que no era una rejita sola, y con una rejita sola y unas 80 bueyes hace poco. Seguro. Se madrugaba mucho, pues a las 3 por lo menos siempre estaba en la tierra. A las 3 de la mañana. ¿Qué se ganaba madrugando tanto? Porque me imagino que el físico aguanta lo que aguanta, ¿no? A media mañana ya dejaban, ¿no era para aprovechar la hora para... No, se le daba hasta las 11 igual. Sí. Se hacían las jornadas, se hacían largas. Sí. Y vos comentabas eso. Me hicieron perder con el gato. venía. El gato se le da por... La anécdota tuya de verdad de los vecinos que... ¿No tiene alguna anécdota de esas madrugadas de levantarse a las 3 de la mañana a unir los bueyes? Y no me acuerdo de las anécdotas. Pero ¿y Sí. cómo se despertaba así? ¿Cómo uno sabía que eran las trepas? Bueno, el cuerpo... Mira, el cuerpo después que te levantas un día se despierta siempre a la misma hora, más o menos. Yo me acuerdo un año, y me acuerdo la fecha y todo, el 2 de mayo. Yo vine de ahí del final Hilario Pombo en la noche, que solíamos ir, muchachada, bueno, juntos. Y mirando que había una noche muy linda, una noche de luna, y vine y me acosté y me parecía que había dormido más. Y al otro día fue el final, mi padre allá, bueno, donde vos tenés el zapallo lejos, para allá en el fondo de la chácara, a buscar que yo estaba cinchando maíz. Y si tú sabes la hora que viniste los bueyes anoche, suelta esos, ahora vas para las casas y suelta a esos pobres bichos. A las 11 de la noche tú ya te sentías raro con los bueyes. Y yo me parecía que no era tanto. Bueno, y justamente, después le he oído a Paulo Anro, que él también madrugó, él y José madrugaron también. Y pensaban contentos porque nadie les había ganado. Y me vieron que yo, con la luna, que yo venía en esa cuchilla ya con una carga bárbara de maíz. Es increíble, se Y, competía bueno, por y la sintieron que los madrugada. García también gritaban a los bueyes, también madrugaba todo el mundo. Sí. Hay que madruga, Dios lo ayuda. Y se veía, pero en las noches que no hay luna, que estaba nublado. Y se andaba igual, mira, de arar y amanecer la helada blanqueando la tierra que viajará en la madrugada también. Y no se extrañaba porque todo era igual. Era lo que se hacía, era lo que comúnmente se decía. Sí. Y había que aprovechar el tiempo, pensar que con esos araditos de mano, nosotros, bueno, éramos
tres hermanos lo que éramos, pero tres surquitos ahí nomás, hay que dar vueltas para hacer una cuadra. Sí. Y había que aprovechar el tiempo y cuando servía la tierra había que madrugar. Y era una pasada de, bueno, ¿cuántas pasadas se le daba? No sé, arado o de dos, tres pasadas. Cruza. Y cruzar. ¿Eh? Para el trigo, por ejemplo, del rastrojo de maíz, que cómo se cresteaba, se cruzaba. Y bueno, así como había varias formas, pero vos decís cuánto arada. Y por lo general se daban dos aradas y después se sembraba. Que se le llamaba levantar rastrojo y después era cruza. Que habrás oído porque la cruza todavía se usa decir no voy a cruzar esta tierra. Sí. Y después trigo, entonces maíz, trigo y maíz, todos los años Maíz, igual. maíz, trigo, sí. Y la fanega de maíz para hacer gofio. Y la trilla, después de tanto trabajo en el ciclo, ¿no?, de cultivo, cuando se llegaba a la época de la trilla también sería casi que una fiesta, porque lograr el objetivo. Sí, se juntaba toda la ranchería, se hacían compañías grandes, 40 o 50 personas ahí trabajando. ¿De qué se componía? O sea, estaba la máquina, estaba el motor, estaba el aguatero. Sí, la carreta con todo lo que se precisaba, porque hasta boliches vienen en la carreta. Sí. Era un convoy. No, para las muchachadas jóvenes eran festines, sí. Una farra porque se juntaban todos, y se trabajaba y al mismo tiempo se divertían. Y ya estaba en ese ambiente, ya no. Y después, bueno, alguna muchacha que aparecía después a mirar las máquinas, y bueno, nosotros la mirábamos a ella. Sí. Con la torta de trilla, la torta sí, la torta de trilla y bizcocho de trilla. Que había uno que mantenía la caldera caliente, ¿no? El agua caliente, ¿no? Tenía que quedarse toda la noche. Sí. No, toda la noche no, pues la dejaban ahí. Sí. Y después era un momento, porque como de la misma paja que sacaban, hacían enseguida un fogón y enseguida calentaban el agua. Que vulgarmente eran tarros de lata para calentar agua nomás, no eran calderas tampoco. Y en épocas de sequía como ahora, así que justo coincide con las épocas de trilla, el agua, para conseguir el agua había que ir muy lejos. Había que ir lejos, ocasiones había que ir lejos. Bueno, aquí venían de allá de la costa del Tigre, venían a buscar ahí, a esa laguna que tengo yo ahí, venían a buscar agua. Y esos son como 7 kilómetros, 8 más. Sí. Y bueno, pero no había más cerca porque para allí eran tajamares, pero el tajamar se seca en verano. Y la trilla casi siempre es en enero, febrero. El clima, ¿cómo ve usted el cambio de clima? ¿Es tan así el cambio de clima o es más propaganda lo que le están haciendo? No, el clima ha cambiado mucho, sí. ¿Sí? En eso ha cambiado, sí. Y después antes los inviernos eran invierno y el verano era verano y ahora va todo medio mezclado ahí. Y empezaba, por ejemplo, vamos a suponer, empezaba a helar en mayo y pasaba igual 2 o 3 meses helando firme. Y ahora sale alguna helada clariona nomás. Sí. Sí, helada y se secaban hasta los transparentes, se secaban, bueno. Sí. El transparente en esos años no se conocía, ¿ves? El transparente apareció después, más adelante. ¿Qué árboles había? ¿No habrían muchos eucaliptos tampoco? Eucaliptos tampoco, nomás era álamos y sauces, mimbres. Que acá nomás de los pueblos para abajo, todo eso hasta el arroyo eran
un bosque de álamos y sauces, álamos Carolina, Sí, sí. pero todo se perdió, queda alguna planta, pero Seguro. Y la pastura, campo natural, así campo. para campo los bichos. natural, si praderas no se conocían. ¿Y los inviernos eran bravos o tenían, bueno, tenían el maíz? Sí, Le bueno, echaban. los inviernos eran bravos, bueno, me parece a mí que eran más bravos que ahora, pero entonces se cosechaba mucha chala, como se plantaba mucho maíz y, y se tenía chala todo el año. Y con la paja del trigo se hacían, que eso lo debe haber conocido vos también, esas sierras de paja donde se ataban los bueyes. Bueno, Sí, sí. eso siempre existió de que yo me acuerdo. Y además del cultivo entonces de trigo y maíz, y para la casa se plantaba algo de quinta, de horticultura, se Sí, plantaban boñatos, zapallos. boyato, poroto, zapallo y esas cosas se plantaban. Pero entonces para el gasto de la casa nomás, cuando Sí. eso no había mercado. Y frutales, muy poco. Muy poco, lo más que abundaba eran durazneros. Durazneros sí, de que yo me acuerdo existía el duraznero. Pero además otra fruta no, membrilleros también había. Si uno quería comprar un frutal, ¿dónde lo conseguía? O no lo podía comprar, lo tenía que hacer. Lo tenía que injertar. hacer acá porque donde yo iba a comprar si no había. O sea, la gente sabían injertar, como usted sabe, sabía injertar, ¿o no? No, yo hice algunos injertos, sí, pero no era práctico para hacer los injertos. Y eso, Hice y tenía muchos, ahora se me había secado, porque tenía muchos frutales ahí atrás, injertados. ¿dónde les enseñaban o aprendió por la práctica, por ver alguno? Por ver a injertarse. Había traslado de tecnología, o sea, en las escuelas les enseñaban algo no sé, de lo que después se podían dedicar. No, muy poco. Muy poco. Muy poco, eso muy poco. Había que aprender con la experiencia de uno nomás. Sí, sí, sí. Porque acá en la zona, al haber tantos pobladores en esa época, las escuelas me imagino tendrían un montón de niños. Sí, 50, 60 niños cada escuela, sí. Por lo menos, habían de más. ¿Y la escuela esta acá hace mucho que está, o sea, siempre estuvo ahí? Sí, se mudó un poquito, pero era al costado un poco. Donde está seco era la escuela y pues se mudó para allí. Ah. Ahora para decirle el año, no me acuerdo. La primera escuela era un granero, un galpón, que era destinado a Amaro Hernández. Lo primero que conocí yo, pero esto debe haber sido ahí por el 1930, por ahí. Ya antes habían maestras que salían a domicilio a enseñar muchachos, pero escuelas públicas no había en la zona. Sí. Sí, sí. Y entonces había bastante gente, más gente, y ahora se ha ido mucha gente. Ah, sí. Después que era mucho más poblado, después que en cada casa eran muchos, de 13, 14 muchachos. Aquí eran 9. Y acá el pueblo. Acá éramos 9, sí. Sí, sí. El pueblo de referencia, Tala, Fray Marco, Mina. Y lo más era Tala. Tala y Fray Marco. Mina esa como está un poco más alejado, no tanto. Sí, sí, sí. Y para ir a Tala, bueno, ponía un día a caballo. Ah, sí, a caballo. ¿Cuántas veces el día de fiesta ir juntaron unos cuantos muchachos? Y era una joda por los caminos, ¿no? Todo a caballo, a pasar el día, seguro. Salíamos a la madrugada y dábamos vuelta de noche. Por ejemplo, los 2 de noviembre, el día San Isidro, que antes se festejaba mucho. 1 de mayo. El 1 de mayo, sí. El 15. 15 de mayo, seguro.
Y La baile mayoría había no. poco baile, ¿no? Poca. Poca cosa, se bailaba a veces en las trillas, pero además poco, en los carnavales nomás, más de casualidad había un baile. Sí, sí. Y volviendo a la parte de la producción y la tierra y eso. Las primeras fertilizaciones, me imagino que habrán surgido en relación al desgaste de la tierra. Ah, sí. ¿Cómo se hacían? Porque yo tengo entendido que eran en polvo, el primer fertilizante Era en polvo, sí. Y estaba el sembrador, no sé, ya ahora no existirá esa marca de fertilizante. Sí, era en polvo y después empezó a venir ya uno granulado, que ya estaba más conforme, era más lindo para sembrar. Porque ese si agarraba un día de viento no lo puede sembrar tampoco, era en polvo. Era una polvadera, nomás te ahogaba eso. Sí, sí, sí. Daba resultado, se veía el resultado. No, el resultado sí daba, sí. No, y después en esos años todo era barato. O que la plata rendía más, valía, o que uno lo que producía lo Seguro, rendía más, ¿no? producía más, la planta producía más, daba más, y se criaba más rápido. ¿Cuál ha sido la peor crisis, la peor dificultad que usted ve que ha vivido la zona? ¿Cuándo ha dicho, pa, ahora sí que está brava la cosa? Sí, pero cuando venía la langosta, La langosta. bueno, tampoco no la conocieron tampoco. No, no. ¿En qué año más o menos se venía? Y por ahí por el 35, por ahí, que me acuerdo yo más o menos. Ah, estaba difícil, se complicaba. Ahí se porque te arrasaban todo. Y donde se quedaba, pues venía era, bueno, el que no la vio ni se imagina lo que era. Aquellos, los sauces, que les digo los sauces, pues lo más que había sauces y chinacina. De venirse los gajos al suelo, de que cargados de pasar la langosta. Y después ponían, por ejemplo, en suelos duros, por ejemplo, en los caminos y eso. Clavaban el culo ahí y ponían que le llamaban de sobar. Sí, sí. Y después salían los pichoncitos y se iban todos en manga para el lado que se había ido la langosta, para ese lado rumbiaban ellos. Era la langosta esa La verde, gigante. verde, gigante, grande. Sí, es medio marrón. Ah, bueno. ¿Y qué hacían así? Y correrla, cada uno la corría de su chácara, pero le iba para la casa al vecino, porque él no se ¿Y iba. cómo la corría? Porque eso no, haciéndole humo, ¿o qué diablo? Sí, haciéndole humo y subían a caballo con banderas y hacían también barreras, pero eso para pichonada, barreras de tejido, porque entonces las arriaban ahí en la rinconada y le prendían fuego. Ah. ¿Y vino muchas veces así muy seguido la langosta? ¿O? Vinieron unos años que vino seguido, después eso se cortó, no sé qué pasó, que se cortó, porque dice que eran de Chile, dice que venía la langosta. Sí, Puede sí, ser. sí. Puede ser, Y es venían maloroso. en verano. En verano, sí. Agarraban todo el maíz o la... Sí, maíz, poroto, todo eso, si lo dejaba te lo arrasaban. ¿De qué rumbo aparecían? Bueno, casi siempre de este lado de acá. Uh-huh. Y marchaban para ahí. Desde el marco a rumbo al monte para allá. Porque mi abuelo decía que cuando venía la nube palidecía el sol. Ah, sí. Ah, tapaba el sol, sí, porque era tanta la cantidad que... Porque el que no lo vio ni la imagina. Sí. Sí, la Biblia es una de las 7 plagas. ¿Y los animales se ponían nerviosos o los animales? No. Pero les arrasaba los campos también, si no solo las plantas, sino campos y todo. ¿Y antes había tanta gramilla o no No, había? gramilla, por ejemplo, esta gramilla que hoy
está tendida por todos lados. Esa hará unos 60 años por ahí que apareció, que dice que la trajeron los ingleses. Para fijar ahí. Y ya está todo el país con tendido eso, pero eso antes era contado en el lugar que se veía esa gramilla. Era pasto más... Era otra gramilla gruesa lo que había, pero entonces no se atendía como se atiende ahora que los campos se vuelven pura gramilla nomás. Cuando eso no, era algunas plantas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, estos bajos eran más bien de regaraje, el mismo con la sorda que llamábamos nosotros antes, y tréboles, pero semillas naturales. Sí, el trébol de carretilla y el trébol Sí. de olor y eso. ¿Recuerda cuando plantaron las primeras praderas acá en la vuelta? Alfalfa quizás fueron primero por caballos. Sí, justamente yo fui de los primeros, un año que salió una propaganda por el Estado y daban en el préstamo de semillas. Y aquí, bueno, en esta zona planté yo y plantaron los Garcías estos también. Fueron lo primero que se conoció aquí, fueron los primeros sembradores como nosotros. Y después ya se generalizó. Ya. ¿Qué variedad era, recuerda? Era el trébol rojo y este otro, ¿cómo era? Subterráneo. ¿Cómo? Subterráneo. El subterráneo, sí. Y el regará que es lo mismo que la sorda que llamamos nosotros. También, eso también le daba el Estado para plantar. No había loto, no había, cuando eso después salió el loto para entregarle a las semillas. ¿Y eso en qué año, más o menos? Hay por el 45, 50 por ahí. No fue después. De 50 a 55 por ahí fue que empezó. En la zona. Y el Estado daba para la semilla y daba para alambrar también. Ajá. Que yo también saqué para alambrar, yo alambré con alambres también. Porque antes era todo, no había mucho alambrado, no, o era poco. Algo habría, sí. Algo, pero poco alambre. Los alambres principales nomás. Por ejemplo, se usaba, tampoco no lo conocen ustedes, el alambre, el llamado alambre negro. Era, Gorgo. no es un alambre grueso como el alambre de rienda ahora, pero un alambre quebrador era. Pues yo me acuerdo acá había, por ejemplo, acá, bueno, lo que yo tengo son 2 fracciones. Iba una fracción por ahí, del arroyo allá a la otra carretera, todo era por la linda iba un alambre de eso. Después se fueron sacando los alambres. Si el alambre negro uno a veces ve, si un alambre viejo, que había un púa grueso también. También había un púa grueso, sí. Y piques de pinotea. De pino, sí. Y postañando guay casi todo era general. Postañando guay. Bueno, cuando eso no se usaba el eucalipto, no se conocía el eucalipto tampoco. Y esa postizada de Ñandubay, eso venía de otro país, seguro. De otros países vendría, sí. Y el tema de las tierras, de la erosión, ¿usted nota que ha cambiado mucho, que se han tapado las cañadas, que se han ido las tierras? Sí, se han ido, están en los bajos y eso, además las tierras altas se han ido, se han gastado las tierras. Sí. ¿Y la forma de así hacerlo, de laborear, en sentido así de la rumbo para el bajo para que rindiera la melga, o cómo se daba atravesado para que no la llevara el agua? Sí, algunos eran inclinados para no darle tanta salida, que el agua no fuera con tanto y que no arrastrara tanto. Hoy recién conversábamos de la sequía, de que
has hecho estrago. Y la lluvia, ¿recuerda alguna lluvia de esas que causaron un desastre? Y pasaron temporales de 8 o 10 días también. Y pero veo que las aguas de desastre mayormente son en verano, cuando las tierras están secas. Ah, sí. Y verano seco, el año que siempre se nombró mucho, el año de la peste brava le llamaban, que se morían animales a montones y que no había agua, había que llevarlos leguas para darles agua porque se había secado todo. Eso fue allá por el 33, por ahí fue. No, más adelante fue. Sí, capaz que por el 40. Y en ese verano vino una lluvia grande. Sí, después sí. Que andaban cuando se arrastraban las trilladoras con bueyes. Después, como los bueyes estaban casi todos, porque la peste y lo más eran pastosas. Seguro. Y juntarse los vecinos para llevarla de un lado para otro, prestarse los bueyes unos a los otros para llevar las máquinas para un lado y para otro. Pues no habían tractores tampoco. Después salió la máquina de tracción, que ya era ya marchaban a juego también, pero entonces marchaban, no como esto que había que llevar la máquina y el motor eran piezas aparte. Que no sé, capaz con Pablo Camejo, bueno, por eso yo estoy hablando como ustedes son de la edad mía. Sí, Pablo Camejo tuvo 2 de esas. Sí, tuvo. Y después habían salido unas que eran las lateras también. Las lateras, sí, bueno, ya esas tenían todo, ya se te dejaban la cerrita armada. Sí. ¿Y el primer tractor de la zona, se acuerda el primero que...? Yo el primero que conocí lo tuvo Melitón Martínez, tenía un tractor de eso. A Maneto. ¿Y combustible que le echaban? Querosén. ¿Y qué decían los vecinos cuando se llegó el primer tractor, cuando andaba trabajando? Era una novedad. Pues. Bueno, tractores así vulgarmente no hace tantos años que se empezaron a usar más, porque además habían de casualidad tractores también. ¿A qué le parece que la gente no adoptó tanto la mecanización? Porque usted mira en otras partes del país y ya hace muchos años que los bueyes se dejaron, y en esta zona, y particularmente en esta zona, todavía sigue en todas las casas, independientemente de que haya un tractor, sigue estando la yunta de bueyes. Ah, sí, está. Bueno, el buey es más manejable para cosas pocas así, pero donde son extensiones de cuadra, ya con el buey ya no se hace nada. Seguro. Pero no estaba tampoco al alcance de todo para comprar el tractor. ¿Era caro un tractor? Era caro un tractor. ¿Qué valía un tractor? ¿Qué había que tener para comprar un tractor? Y plata. Igual que ahora, ¿no? Es casi lo mismo. De los primeros tractores que vinieron en la zona es ese que tiene Robert ahí. Fue una novedad cuando compré ese tractor yo. Un Forson Mayo. Un Forson Mayo, sí. Y fue el primer tractor que empezó a andar aquí en la zona. Después ya se empezaron a dar más y ahora cada cual tiene su tractor, ¿no? Es casual el que no tenga el tractor. Sí, yo recuerdo que un día conversando con abuelo, él me decía que para comprar una máquina trilladora el valor era lo mismo que comprar 100 cuadracampos. Ay, sería, sí, yo no tengo experiencia, pero sería, sí. Ellos no tenían trilladora. Ellos lo que hacían, pero daban el servicio de remolque de la máquina con buey. Ah, pero tenían una bollada bárbara al final tu abuelo. Sí.
Sí, bueno, por eso le digo que ellos lo que hacían era remolcar las En máquinas. Nau Lorenzo. Sí. Sí, yo lo conocí, bueno, los aldabos esos todos los conocí de muchos años. Así que vos sos del Checho, Nieto. nieto del Checho. Abuelo era el que siempre me hacía los cuentos de las trillas, y las remolcadas de carreta, la de buscar lana a Cerro Largo. Seguro Abuelo. Benito era carrero. Seguro. Salud. Manuel también. Y se enterraría, ¿no? No, y cuando llovía que traían cal en las carretas que se les prendía fuego. Ah, también. No, porque- Y no había otra locomoción, no habían camiones, no había nada. No habían camiones, no había No. nada, era todo la carreta. Y abuelo tenía, el bisabuelo, Nau Lorenzo, tenía una carreta, una diligencia que era para cuando se casaban o eso, lo llevaba Ah, sí. a Tala, seguro, Pero esa era con caballo. con caballo. Ah, Las sí. volantas, esa que Sí, un breque le llamaban. Un break, ahí va, seguro. Es como Sí. 4 puertas limusina ahora. Y cuando le cuidaban los campos, al campo de la estancia ahí, Finado Severo, abuelo y Benito, el dueño de la estancia ahí, a Finado Lorenzo había comprado un auto para que lo fuera a buscar, porque el caballo rendía poco. Lo iba a buscar a la estación, venían ahí, agarraban los caballos y iban para el campo. Que los campos de la estancia, todo, ahí los campos de colonización que hay ahora, ahí Ah, arriba sí. en la colonia Blanca de Rey. Y antes nos dice que cuando recién salió las trilladoras que andan ahora, la gente no quería porque como iban a trillar bien, si eso se precisaba el nivel, no se dice. Seguro, porque antes la ponían en el sobrecalzo bien enniveladita y después Seguro. decían eso sin nivel lo que batían. Sí, hasta que no Pero el pudo. nivel era por los batidores para que no Sí, amontonaran el seguro. trigo por un lado, porque si no te iba con mugre. Y dice que las eran las primeras que trillaban, que la gente no lo quería. Y había unas trilladoras que habían venido, Porque seguro que siempre Glass, somos reacios. Glass, me parece que era que enfardaban la paja. Precisaba- Hacían unos fardos cuadrados pasar de trabajo, Bueno, pero yo no esa trillar no la- porque no me Lito Pombo tenía. Ah, puede ser que sí. Eh. Si las clases esas cosechaban el trigo, sacaban primera y segunda, y después la paja la enfardaban. Ah. Hacía todo. Clase, me parece que era la marca. Me acuerdo de los cuentos de que Sí, hacían- sí, sí. Sí, yo también de los cuentos que dice que no. Y aquí está una donde había, está una para Gofio. Ahí donde está José Enro. Ah, Ahí el final Luis, el abuelo de José, ahí tenía una tabona. La hacían marchar con mulas. así. Por ejemplo, son dos Dos pies. piedras así, y le ponían una cruceta ahí, y ataban las mulas ahí de los puntos de los palos, lo hacían girar alrededor, y así molían. Después salieron los motores ya para eso, pero al principio eran con mulas molían. Ujú. Qué trabajo. Y la harina del molino. La harina del molino, sí. Y cuando empezó ¿en base a qué empezó la remolacha? ¿Recuerda cómo fue la propaganda cuando recién vino a la zona? ¿Cómo fue el tema de la plantación? ¿O cuando se tuvo la noticia de que iba a abrir un ingenio azucarero Sí, en Monte? azucarero, sí. Pero yo no me acuerdo bien cómo fue Sé que después se hizo vulgar, todos plantamos remolacha, yo también plantaba remolacha. Sí. Y duró muchos años así. ¿Qué año empezó más o menos? Y El año que empezó, no me acuerdo. ¿Le servía al productor plantar? Le servía, después que le iban dando adelanto, le daban para preparación de suelo, para gastos después para cosechar y todo, le iban dando adelanto, anticipo. Seguro. Después desde luego se les contaban todo eso. Pero daba plata, hubo unos años que dio plata de la remolacha.
Y bueno, como no hay otra cosa también Seguro. Sí, porque en esa época no... sí, porque de quinta acá en la zona no se plantaba nada. Esos años era la remolacha nomás. Y los cereales se habían dejado de plantar, o sea, el trigo y maíz menos. Se plantaba, pues ya se plantaba menos. Ujú. Y daban menos trabajo la remolacha para preparar el suelo. Sí, Más o menos. no, más o menos. Trabajo, al contrario, hay más trabajo con la remolacha. Se rendía menos en el suelo porque había que entresacar, carpir, sadear, y después pasarle los carpidores. Fíjense. Llevaba trabajo. Fue cuando se empezó a venir la urea, que le llamamos el salitre, para las remolachas. Pues era por el 50, el 60. Sí, por ahí, sí. ¿Y cambió algo así en el campo, el suelo, la cambió la remolacha por el agregado? Bueno, se mejoraba mucho la tierra porque como daban facilidades, todo el mundo fertilizaba. Ujú. Entonces ya estaban los fertilizantes. Y se acomodaban mucho las tierras que se plantaban remolacha, después la plantaban de otra cosa y te daba rendimiento. Seguro. Quedaba con centro. ¿No? Y era así, por ejemplo, se plantaba en invierno, ¿en qué época se plantaba el remolacha? ¿Invierno? Eh, en la primavera, cuando En la venía la primavera. primavera. Y si trabajaba en estos tiempos, estaba trabajando la remolacha, sacándola. ¿Cosechándola ya o...? Sí, porque eso cuando ya la batata ya la puedes arrancar. Ujú. ¿Y después la remolacha plantaban algo o esperaban y volvían a plantar en...? Se volvía a plantar remolacha, o ocasiones se le echaba otra cosa también, ¿no? Y ahí Pero, venían técnicos, porque eso era como... sí, Era un negocio, un plan de negocio. era un plan de negocios y ahí No. andaban los corredores, y que vos a lo mejor conociste a Palito, cuando menos de ir a nombrar, que era hacer Tenía un Jeep. un jean, sí. Sí, sí. Y el otro día un veterano de abajo en Barranca me decía, dice, ¿dónde andaba uno? El Palito. Ese era el técnico de... El técnico sí para eso. Y él que daba las órdenes para arrancar, porque después sin orden no podías arrancar tampoco. Ya te daban orden para lo que podían recibir allá. Seguro. ¿Y qué se generó en la zona cuando se terminó el tema de la remolacha? Cuando ese negocio de la remolacha se terminó. Y bueno, muchos no quedamos conformes porque era un medio de vida. Y cuando menos, por ejemplo, para el pobre, comía todo el año igual. Porque le iban dando anticipo para una cosa y para otra, y uno se iba revolviendo. Y eso se extrañó cuando se cerró la remolacha. Y esos años ahí, ¿cómo se adaptó? ¿Qué se plantó? O sea, no sé, en el 84 por ahí fue que se terminó la remolacha, en el 80. Sí, por ahí, yo no me Sí. acuerdo bien, pero sí, pero por ahí sí. ¿Y qué se plantó después? Porque algo... Y se siguió, cuando eso más bien se cargó más el girasol. Se volvió a... Se no habría que renombró el cereales, habría girasol, que no. sí. Porque además esto de Quinteo no hace, en la zona, no, Sí. no hace tantos años que se empezó. Sí, pues yo recuerdo comentario de que se había salido un plan de tomate en la época Salió también, sí, Mm. el plan de tomate, sí. de Rausa, de ahí mismo, Sí. que había una fábrica. Sí. Se plantaba tomate, sí. Pero con el tomate se avivaron unos cuantos y nada más. Sí, Mm. no funcionó. No, no marchó mucho. Ahora se está volviendo a plantar mucho tomate, pero
Pero ya ahora otra cosa, porque ya la gente se ocupa de eso. Seguro. Conoce más el cultivo, ¿verdad? Y el camino este, la luz eléctrica, ¿cuándo vinieron? ¿Cuándo Ah, no, esto hace pocos años. Acá en la zona hace no. pocos años que apareció la luz. Y hará unos 15 años por ahí que empezó. Y camino así, que en Pedrao también, hace pocos años. Estaban las rutas principales ahí, pero aquí se hace pocos años se hizo. Empezó con eso. ¿Engordó cerdo usted de eso que en esta zona se traía mucho de Rocha? Bueno, yo El hecho viejo engordé, para terminarlo. engordé cerdo sí, pero cerdo de rocha no, nunca tuve. No, Yo los criaba acá. los criaba usted. También el Estado daba raciones y eso daba para cerdo. Sí, porque hubo una época por ahí, por el 70 para adelante, que el cerdo era rentable o se podía vivir bien de la cría. Ah, no, hubieron unos años que dio plata el cerdo. Después al final hubo que dejarlo porque ya no servía criarlo, pero que ahora de nuevo se está empezando a criar algunos, pero hubo unos años que se había dejado casi total. Sí, sí, sí. No sé si yo tengo alguna otra pregunta. Conoció la Fomento Tala antes que... Esto después lo vamos a arreglar, ¿no? Porque estoy haciendo un despelote de preguntas así que no tienen nada que ver una con la otra. Si usted sí quiere hablar de algo, hable nomás, que Sí, después sí, lo sí, armamos bueno. como pregunta. Sí, no, un poco va quedando que hablar, por ejemplo, las carreteadas, vos ya sabes que tus tíos eran carreros, Sí, los tíos abuelos. tíos abuelos, sí. Aquí mi suegro era carrero también. Sí. Y ahí era lo que había, el medio de transporte que había. Ahora después empezaron los camiones, pero en esos años eran los medios de transporte, eran las carretas. Sí, sí, sí. Y los fomentos decías vos, Edison, sí. Sí, sí, recuerda la Fomento, la del 44, allá la Fomento de Tal, ¿o no? Donde trabajaba Curvelo, Curvelo. no me acuerdo cómo se llamaba Curvelo. No, pero anterior a esa. Porque eso era una cooperativa, eso era Calmayo. Eso, Calmayo. Ah, sí, ese era Calmayo, sí. Bueno, de lo que yo me acuerdo de Calmayo, sí. De la Fomento, no. No. El Fomento no hace tantos años tampoco. Pero esa otra Fomento, antes de esta, En el 44. 44. Ahí arrancó. Porque yo he oído gente, ¿viste?, que dice que era socia antes de... Ujú. ¿No sé, Jorge? ¿Pregunta? No, yo no tengo, no sé, no se me ocurre ninguna. Como que ya hablamos medio de todo un poco. Mm. No sé, eso no. Voy a buscar un vaso. ¿Nota que hay menos juventud en la campaña? Ah, sí, la juventud se fue. ¿Debido a qué habrá sido que se fue la juventud? Y que se puso muy difícil, la campaña fue muy difícil. Y la muchacha de hoy quiere pesito para irlo gastando, y aquí no lo producía. ¿En qué época? Y ahí fue otra fuente de trabajo, no es como antes que no había nada de eso. No había fábricas, no había nada.
¿En qué época nota usted que se fue más gente joven de la zona? Después de las remolachas. Ahí. Después de las remolachas, sí. Y sí, unos 30 años para acá que se fue más gente. Unos años ahora parece que no se va tanto. Bueno, que no quedan tampoco. Sí. Sí, difícil. ¿Cómo se podía, ¿no? Desde su óptica, cómo se podría revertir eso? ¿Qué se tendría que hacer para revertir la migración de la juventud para la ciudad? Y ahora ya es bravo para que el que se fue para que vuelva, ¿eh? Pero sería, pienso yo, dando facilidades para trabajar, porque el que se fue, y por ejemplo, gente que remató todo y se fue, y ahora con qué empieza de vuelta, que hoy se aprecia un capital para empezar a trabajar. El que está medio ahí, que tiene recuesto del padre o eso, bueno, más o menos, pero para empezar uno de arranque, así el muchacho se le hace difícil, ¿eh? Sí. Y sin embargo se va para el pueblo o para donde quiera que sea, y bueno, va con la persona y ya después ya, con el sueldito se va manejando. No es como que hay que producir. Sí, sí.